días. Mi nombre es Adrián Vergara, estudiante de la Universidad Fermín Toro de la materia Lenguaje y Tecnología de la Información y Comunicación, 2017B, por el profesor Alillo Meléndez. La comunicación oral. Primero veamos qué es la comunicación. La comunicación es la acción y efecto de comunicar, es decir, la transmisión de señales mediante un código, y estas se interactúan entre sí. Hay diversas formas de comunicación. Tenemos la oral, la gestual y escrita. Existen diversas interpretaciones para determinadas frases o gestos y distintos repertorios gestuales de acuerdo a las diferentes culturas. Puesto que gran parte de nuestra cultura, tanto verbal como gestual, se adquiere del origen de la persona con la cual podemos estar tratando. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas. Tiene como medio de transmisión el aire y como código un idioma. Cada vez que nos comunicamos hacemos uso del lenguaje, pero una forma muy peculiar de usar el lenguaje es la comunicación oral, ya que corresponde al intercambio de información entre las personas sin hacer uso de la escritura, sin gestos o señales, sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información. En el proceso de la comunicación humana participan varios elementos. Tenemos el emisor, que es la persona que proporciona la información en la fuente de donde emanan los mensajes, y es la persona que quiere comunicarse. El destinatario o el receptor es el que recibe la información, es a quien se le proporciona el mensaje y es la persona a la cual se le quiere hacer saber alguna información. El mensaje es el contenido de la comunicación, comprende el tema, la realización de lo que se dice en torno a ese tema y la forma en la que se expresa. La codificación es un proceso mediante el cual el emisor prepara el mensaje para que pueda ser comprendido por el receptor, para lo cual se vale de sus conocimientos, además de tener ciertas características que lo distinguen. La decodificación es el procedimiento por el cual la persona recibe el mensaje y a su vez puede interpretarlo de manera distinta en dependencia a su voluntad. El canal es el soporte de la información, que puede ser la voz humana, la televisión, la radio e incluso la prensa escrita, así como los medios de enseñanza. Es el intermediario utilizado para la transmisión de la información. Y la retroalimentación, que es la información de retorno que recibe el emisor, es decir, el mensaje que el receptor le envía al emisor y se vuelve a realizar el proceso. Otros elementos que pueden estar presentes en el proceso de comunicación son los ruidos y las barreras, ya que estas consisten en todas aquellas interferencias que obstaculizan el proceso, ya sean objetivas o subjetivas. La comunicación, para que ésta se pueda llevar a cabo en forma óptima, todos los elementos que participan en ella deben estar funcionando correctamente. De igual forma, es importante saber que para que en la comunicación oral se debe tomar en cuenta ciertos aspectos, por ejemplo la dicción, el saber escuchar, la gestualidad y adaptarse al texto, para que así la capacidad de expresión sea mejor en cualquier situación. Estas situaciones estamos hablando, por ejemplo, de exámenes orales, de situaciones donde tengamos que exponer nuestros conocimientos, la presentación finales, la presentación de tesis, las clases magistrales, entre otros tipos de situaciones que se nos puedan dar en nuestra vida, ya sea como estudiante o como persona. Las características de la comunicación oral. Una de sus características es que en el lenguaje oral el mensaje es recibido por medio del oído. Es decir, que en el lenguaje escrito es por medio de la vista. Esa es una de sus características principales. Otra podría ser que en el lenguaje oral, existen dos o más personas que interactúan en un lugar y tiempo determinado. Por lo tanto, hay respuesta de los mensajes entregados hasta que alguno de los dos decida terminar la conversación. A diferencia de la comunicación escrita, donde no hay quien decida terminar esa comunicación, sino quien recibe el mensaje. Cabe destacar que una de las grandes características del lenguaje oral es la espontaneidad, es decir, es inmediato, es momentáneo. Las personas suelen responder y hacer la retroalimentación como los elementos, como ya previamente he nombrado,
ellos realizan otra vez el acto de comunicación, pero en el momento, sin la necesidad de hacer uso de redacción escrita o de diferentes tipos. Por su parte, la comunicación escrita es duradera, ya que se puede mantener a través del tiempo, a diferencia del oral, la cual en un instante desaparece. Los mensajes emitidos en la comunicación oral se crean a partir del contexto y la situación en la cual se encuentra. Principalmente en la comunicación oral, un lenguaje formal y no el escrito. Cuando nos disponemos a preparar un próximo discurso, alguna intervención o queremos expresar una idea, tenemos que reflexionar. En primer lugar, sobre nuestro objetivo, es decir, qué queremos conseguir cuando que nos expresamos y a quién nos dirigimos. En esta función debemos definir diferentes aspectos que nos mantienen dentro del tema. Por ejemplo, los objetivos que nosotros utilizamos al transmitir una idea podrían ser el de informar, el de enseñar, adiestrar, estimular, animar, divertir e incluso entretener. Pero tenemos que tener en cuenta que el principal objetivo siempre debe ser uno solo. Y este, a su vez, debe ser alcanzable, debe ser una meta que podamos conseguir. Es normal que existan varios objetivos de tipo general cuando hablamos de la comunicación oral, pero es fundamental, como ya dije previamente, que uno prevalezca. La estilística oral. El estilo es un esfuerzo por encontrar las relaciones existentes entre las palabras y sus contenidos, y mediante ellas logramos la sintonía entre el emisor y el receptor. Esta sintonía se logra a través de una comunicación afectiva, la cual tiene lugar siempre y cuando la comunicación esté por un triple procedimiento, ya sea visual, auditivo y kinestésico. El visual es por los sentidos de la visión. La persona sintonizan a través del modo de vestir, quizás el aspecto de la cara, los colores de los ojos, todo aquello que podemos visualizar en el mundo material. El segundo implica que las personas mantienen su comunicación gracias a la vista. Establecen su comunicación gracias al sentido del oído, en el cual ellos hacen uso de sus receptores en el oído para atender a las ideas que las personas tienden a comunicar. Y el tercero supone que las personas conectan entre ellas a través de lo que sienten, de la capacidad de lo que interpretan sobre la persona la cual les está transmitiendo una información. La respiración y la voz. La respiración es muy importante dentro del tema de la comunicación oral, ya sea en el sentido de los nervios que pueda tener una persona al realizar alguna interpretación, alguna exposición o algún debate en el cual se presenten estos, y a su vez es importante para mantener el equilibrio de la voz, así como mantener al público enseriado en lo que sería la discusión. Es importante la voz durante un debate o algún tipo de información que se quiere realizar para que las personas puedan sentirse dentro del tema y sean capaces de mantenerse dentro de ello. Gracias por su atención.